¿Cómo empezamos a hacer una querella penal? Tenemos 3 etapas. Un litigio estratégico ambiental, es decir, todo lo que preparamos para pensar en hacer una querella penal o una denuncia penal. Lo que es la preconstitución de la prueba, que es, vamos a empezar puntualmente a identificar un caso y a recoger prueba en función de ese caso que podemos hacer como ciudadanos y que de alguna manera reemplazamos al fiscal. Porque es muy curioso. Muchos dicen, no voy a hacer una denuncia porque no tengo pruebas. En realidad no querés tener pruebas, podés juntar pruebas. Y es interesante ver cuánta prueba puede juntar un ciudadano que incluso expone en espada contra la pared a un fiscal que no quiere avanzar con una causa penal ambiental. Porque seamos francos, el problema de los delitos ambientales no solo lo tenemos en los que contaminan ni la protección que le da al funcionario público, sino también en un sistema de administración de justicia que yo sostengo, atiende teléfonos que nunca suenan, se autocensuran, tienen miedo, saben que enfrentar al poder político y el poder económico como acusados de un delito es mucho más grave, mucho más difícil que acusar a un intendente por un delito de corrupción. Ya no es el poder político únicamente que sale a defenderse, ya también es el poder económico que está detrás de esta negociación. Siguiente, esquema estratégico de un litigio ambiental. La denuncia penal tiene la bondad de poder ser presentada por cualquiera. Nos ponemos de acuerdo acá, tenemos un delito de contaminación por un empresario, reparto las hojas, cada uno hace la denuncia penal del mismo empresario, del mismo delito, con el modelito que vamos a ver acá. ¿Sí? ¿Estoy diciendo de que vamos a hacer una sola denuncia penal firmada por todos nosotros? No. Estoy diciendo que cada uno haga una denuncia penal y la firme. Y nos vamos a poner de acuerdo para que a lo largo del mes le vamos presentando esa denuncia en la fiscalía en distintos días. ¿Qué estamos generando? Burocracia, estadística. Porque en realidad el Ministerio Público se funciona en función de la estadística. Y como se funciona en función de la estadística, aun cuando se acumulen después los expedientes, cuando vos decís la estadística, ¿cuántas causas por delito ambiental iniciaste? 100. ¿Cómo? 100 causas por delito ambiental, y sí, la acumulé, pero son 100. ¿Y cuántas por robo? ¿Y cuántas por hurto? 50, 20. Pero entonces, cuidado, porque tenés un serio problema de contaminación. ¿Cómo se dieron cuenta allá en Buenos Aires o en La Plata del problema de contaminación? Por la cantidad de causas. Y cuidado, las estadísticas del Poder Judicial es el mejor secreto guardado por el sistema de administración de justicia. No quiero saber ustedes cuántas causas penales se iniciaron por los distintos tipos de delitos y no quiero saber tampoco cuántas terminaron. Porque el sistema de administración de justicia somos, dentro del sistema de administración del Estado, los mejores pagos y los más ineficaces. Porque si en el sistema de salud, en el sistema educativo, fracasaran como nosotros fracasamos en el sistema de administración de justicia, nos hubieran pegado una patada de hace rato y esos médicos y esos maestros lo hubieran echado. Sí, ¿qué pregunta tengo? La pregunta es sobre la presentación multilateral de causas que propuse. Sí. ¿No hace falta patrocinio jurídico? ¿Me pregunta si hace falta patrocinio jurídico para hacer una denuncia? No, no hace falta. Ustedes mismos me preguntan quién sigue una denuncia penal. Las denuncias penales tienen básicamente a las víctimas. Hablemos de acá que la víctima de un delito ambiental en realidad es la comunidad toda porque sabemos el impacto que produce. Entonces, cada uno es víctima y tenemos una ley de víctima que es maravillosa. Insisto, tenemos buenas leyes. Entonces, vos podés ir a la fiscalía y pedir el dato. Seguramente la fiscalía te va a decir, no, mire, no, ¿usted parte? No, no soy parte, soy el denunciante. Ah, no, no tiene derecho. Pero la ley de víctima le dice que sí. Entonces, hay muchos fiscales que todavía no se enteraron de que tenemos una ley de víctima. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo?
y con los celulares, y filman. Y filman al empleado que le está diciendo, no, no lo voy a dar porque usted no es parte. Porque hay una ley que le dice que sí, que lo puede ver. No me filme porque acá está prohibido. No, no, discúlpeme, el Código Civil prohíbe que se filme con un celular en lugares privados, pero no en lugares públicos. Y una fiscalía es un lugar público, una comisaría es un lugar público. Acá se están tirando al piso. Pero el punto es que cuando vos sacás un celular y solo decís, perdón, ¿me permite filmar? Lo voy a filmar porque esto va a ir al superior jerárquico. Espere que le traigo la causa. En verdad, nosotros también tenemos la obligación, no solo de hacer la denuncia, sino hacer un seguimiento de esa denuncia. Y cuidado. Y acá vamos a romper con los abogados. Pero si vamos a hacer una querella sin necesitar la firma de un abogado. Pero además, mi sugerencia es que necesita la firma del abogado, pero nunca le des un poder al abogado. A ver, una pregunta. Explica, por favor, de nuevo la diferencia entre qué dice. Bien, esta pregunta me la hizo hoy en Rauch. Y sigue insistiendo Claudio, que dice que tengo que explicar la diferencia entre denuncia y querella. La denuncia y la querella en realidad es lo mismo, nada más que la querella la firma un abogado. Se tiene miedo de presentar una querella. En realidad, si ustedes tienen un problema ambiental y van a consultar un estudio jurídico, el primero que dice, vamos a hacer un recurso de amparo. Ya expliqué los problemas que tiene el recurso de amparo, no nos vamos a meter en eso. Pero ustedes le dicen, no, mire, yo quiero hacer una denuncia penal. Bueno, vamos a hacer la denuncia, pero quiero que usted me patrocine porque quiero hacer una querella penal. ¿Cuál es la ventaja de ser querellante en una causa penal? Se transforman en un fiscal. Ya no va a haber un acuerdo entre el fiscal y el juez para mandar la causa al freezer o dejar que pase el tiempo. No. ¿Por qué? Porque ustedes son fiscales. Ustedes van a poder pedir pruebas. Ustedes van a poder poner un recurso de apelación. Ustedes van a poder poner un recurso de casación. Ustedes van a poner un recurso extraordinario e ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si hace falta. Y hay abogados en provincia de Buenos Aires que por la demora judicial han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le tiraron la oreja que estaban haciendo. Se puede. Ser querellante en una causa penal tampoco, y eso lo expliqué hoy, genera una cantidad de honorarios. Si hay buenos piolas y abogados, en el mejor de los casos le tienen que pagar el remita al tribunal. Pero olvídense. Es importante ser querellante porque nos transformamos en fiscales. Es importante ser querellante porque puedo estar en el acto de la producción de cada una de las pruebas. Y eso no lo puede hacer una víctima. Es importante ser querellante porque llegar... Sí. Sí, no, la Cámara Federal de Casación Penal me dice si como particular damnificado no puedo ser querellante. Sí, la Cámara Federal de Casación Penal acepta ser querellante en todas las causas ambientales. En materia penal existe la figura de la querella. En la provincia de Buenos Aires, en materia penal, no existe la figura de querella, pero se llama particular damnificado. O sea, existe la querella para delitos de acción privada. Calumnia, pero en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Pero una vez que estés imputado, sí te permite la querella. Vos sos particular damnificado, dicen, no, es casi lo mismo. Pero el nombre que tiene el Código de Procedimiento Penal de la provincia es particular damnificado. La querella es para delitos de acción privada en la provincia. O sea, calumnia. Pero es casi lo mismo la figura. En realidad, la querella del Código Federal me parece que es un poquito más amplio. Pero no lo puedo asegurar. De hecho, quienes nos abrieron otra vez camino en el tema de la querella penal en el ámbito federal, otra vez fueron las organizaciones de derechos humanos, porque permitieron que por un artículo, una ONG que tenga en su estatuto la defensa de los derechos humanos, pueda ser querellante en cualquier lugar del país. Y nosotros utilizamos ese artículo porque consideramos que los delitos ambientales pueden llegar a ser delitos de lesa humanidad. Conclusión, la Cámara Federal de Casación ha habilitado ser querellante incluso en organizaciones no gubernamentales que no tienen asiento en la ciudad de Tucumán. Claudio. ¿Qué es la Cámara de Casación?
La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal que tiene nuestro país. Todos los juzgados federales del país, cuando se apela a una sentencia, van a una Cámara Federal. La de acá es Mar del Plata, ¿verdad? Un juzgado federal de Tandil, un fallo contrario en el juzgado federal de Tandil, va a la Cámara Federal de Mar del Plata. Paréntesis. Ahí conozco al doctor Jiménez. Juntos hicimos un posgrado en Salamanca. Él tenía un bebé chiquito que ahora debe terminar el título universitario, y la esposa. Y juntos hicimos un posgrado en Salamanca. Pero el doctor Jiménez es un camarista que tiene y sabe mucho de derecho ambiental. Si no nos gusta el fallo de la Cámara Federal, podemos poner un recurso de casación a la Cámara Federal de Casación. De hecho, las causas penales que al principio de la década de este siglo empezaron a tramitarse en Tucumán, casi todos fueron a la Cámara Federal de Casación, porque la Cámara Federal no cerraba los expedientes. Con los querellantes, y yo mismo en la causa donde no había querellante, metíamos algo que se llama recurso de casación. Ese recurso de casación, la Cámara de Casación nos daba la razón y le ordenaba al juez federal en primera instancia seguir con el expediente y tomar la declaración indagatoria al imputado. Paso previo, declarado procesado. ¿Más preguntas? Sigo. Bien. ¿Está claro por qué tenemos que hacer muchas denuncias? Para generar burocracia. Es cierto, es parte, sí, es cierto. No hay costas. Me preguntan si que la gente tiene miedo. Es cierto, la gente tiene miedo a hacer denuncias penales. Salvo que le golpee de muy directo. Porque saben que hacen denuncias penales si les roban algo en la casa. Y van a la fiscalía a ver si le están robando el porqué, a ver si pueden recuperar el televisor que le robaron. Que rara vez se lo devuelven, pero pueden. Entonces, a veces cuando nos golpean muy de cerca, es algo muy notable, sí, pero como es materia ambiental y es algo que no lo tenemos internalizado, nos cuesta hacer estas denuncias. Por eso, atrás de todo esto, sin discusión política, sin intervención, no de política, sino de partidos políticos, tenemos que hacer de esto una política ciudadana, donde tenemos que trabajar no por nosotros mismos, sino incluso por las generaciones futuras. Tenemos que sacarnos los tabúes en este sentido. Y les voy a dar un tabú más que apunta a los abogados, pero los abogados me escuchan. Resulta que en los expedientes, en los códigos procesales, existe algo que se llama pronto despacho y recurso de queja por denegación de justicia. Una vez me preguntaron a mí, ¿cómo elige usted al abogado cuando lo defiende? Mi primera pregunta, cuando un abogado le digo, doctor, ¿usted está dispuesto a presentar un pronto despacho, un recurso de queja en una demora de expediente? Y no, porque sería pelearme con el juez. Y yo tengo otros juicios ahí. Y no puedo llegar a perder, por meterme un pronto despacho, perder una buena relación que tengo con el tribunal. En la Cámara Federal de Tucumán, en lo que va de este segundo semestre, yo ya tengo presentado unos 120, 130 pronto despacho y unos 30 recursos de queja a la Cámara de Casación. La Cámara de Casación nos habilita la queja, le manda el oficio a la Cámara Federal preguntando, ¿lo que dice Gómez es cierto? La Cámara Federal dice, sí, tenemos este expediente demorado hace 4 meses o 3 meses. Ajá, vuelve a la Cámara de Casación y le da 15 días para que resuelva. Lamentablemente, los abogados de los querellantes nunca quieren presentar un pronto despacho o un recurso de queja. Y ni les digo en los expedientes civiles. Me siguen dejando, me dejan pasar, me dejan pasar. Bueno, el rol de querellante, importante, dentro de lo que es el esquema de litigio del sistema de difusión de la prensa. Cuidado, no peleemos por egocentrismos, no tratemos de que yo soy el que da la noticia. ¿Es importante difundir en la prensa que se inició una denuncia? Sí. ¿Es importante decirle a la prensa por qué iniciamos una denuncia penal? Sí. Pero háganla después que hagan la denuncia, porque si lo hace antes, pueden iniciar un juicio de calumnia y injuria. Ustedes lo único que van a decir es que se hizo una denuncia penal. Y el contenido de la denuncia penal, señores periodistas, acá lo tienen. Ahí la historia va a ser distinta, porque para querellarme vas a necesitar primero que me absuelvan en esa causa penal. Pasemos al otro paso.
Denuncia penal simple en la mano de los ciudadanos, ya hablamos, acciones ciudadanas. ¿Qué son las acciones ciudadanas? Cuidado, no estoy hablando de corte de ruta. Pero, por ejemplo, una señora que había hecho denuncia contra un ingenio azucarero y el juez no le daba pelota porque lo tenía, era amigo del dueño del ingenio y no quería denunciarlo. Pueblo chico, infierno grande, todos van a la misma fiesta, la causa no avanzaba. Esta mujer sacó de internet una foto del juez, la puso en una hoja A4 y le puso: señor juez federal fulano de tal, e hice una denuncia penal por contaminación el expediente carátula tanto. Le ruego justicia. Y le pegó la foto esa, en el Jardín de Infante, en la puerta del Jardín de Infante donde iba el hijo, en el supermercado donde iba la mujer, se hizo todo un laburo de inteligencia, sí. En la facultad de Derecho donde daba clase, en la puerta de los tribunales. ¿Saben qué? Cómo rápido y el juez empezó a trabajar el expediente. Y por supuesto mandó al custodio a arrancar los papeles en todos los lugares donde podía aparecer. Pero ya había aparecido su nombre. Los jueces y los fiscales no somos políticos. Nosotros no tenemos cuero de paquidermo que no nos entra en la bala. Eso lo decía el general Perón, ¿eh? No lo digo yo. El general Perón decía que los políticos tenían cuero de paquidermo porque no le entraban la bala. Lo vimos por televisión. Chorro, corrupto, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Y seguían dando la mano. Es una cosa increíble el nivel de absorción de los insultos que tienen los políticos hoy en día. Y no estoy hablando de escrache, porque escrachar es insultar, agraviar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de pedirle al sistema de administración de justicia lo que le pediría un legislador o lo que le pediría el Poder Ejecutivo. Porque no hemos asimilado como ciudadanos de que el sistema de administración de justicia nos representa, el poder lo tenemos nosotros. Ellos son funcionarios públicos que nos representan al momento de aplicar en un hecho concreto una legislación. Y es importante que tengamos esto, porque ahí vamos a empezar a entender y vamos a perder el tabú de por qué tenemos miedo cuando hacemos una denuncia. En una oportunidad, a mí me salieron a decir de que mira, me parece que estás exagerando. Y yo le digo, ¿vos estás seguro? Justo pasaba una señora que conocía de ambos magistrados en Yucatán. Le digo, señora, ¿usted quién cree que nos paga el sueldo? El Estado. ¿Sabe que el Estado es esta señora, que cuando compra un litro de leche paga IVA? Cuando compra un kilo de harina nos está pagando el sueldo. Y nos está pagando muy buenos sueldos, puedo asegurarles. Somos los funcionarios mejores pagos, los magistrados federales del Estado argentino. Avancemos, por favor. Denuncia administrativa, acciones ciudadanas, seguimos. La preconstitución de la prueba es juntar prueba antes de hacer la denuncia penal. Por ejemplo, pedir informe en base a la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental o el pacto de Cazú, que no está agregado aquí porque, bueno, pero me lo olvidé. Pero podemos pedir esos informes. Hoy me decía un funcionario que están tratando de conseguir que el pacto de Cazú se pueda aplicar en la provincia. Gaucho, ya se está aplicando en la provincia. No me venga con que no. Pero la verdad es que todavía ni siquiera los ciudadanos tenemos internalizado el derecho que nos da un tratado internacional a obtener información pública ambiental. Y el derecho a ser consultado. El derecho a ser defendido cuando me quieran requisir porque soy un defensor de esto. Lo dice el pacto de Escazú. Y cuando no me dan esa información, yo estoy discutiendo con mis colegas fiscales de que si a mí no me dan información en función del pacto de Escazú, ¿es una causa federal o no? Porque es un incumplimiento de un tratado internacional que nos deja muy mal parado como Estado ante el concierto internacional. ¿Y es una causa federal? Yo sostengo que sí, mis colegas fiscales dicen que no. Pero la verdad es que es una cuestión que todavía no se ha debatido en materia de jurisprudencia, pero supongo que algún día va a saltar. Porque a vos, que no te están contestando un pedido de informe que haces, podés hacer una denuncia penal contra el funcionario público que no te quiere dar la información. Y cuando vos haces esa denuncia, la pregunta es, ¿dónde la hago? ¿En la justicia federal o en la justicia provincial? El funcionario provincial puede saltar que sea competencia provincial porque el funcionario es provincial, pero está violando un tratado internacional.
Hay muchas violaciones de tratados internacionales que terminaron siendo de competencia federal nada más que por esto. ¿Mm? Por ejemplo, el tema de la trata de personas. Pasó a ser federal después de mucho bregar, porque antes era de competencia familiar. Analizar los informes de impacto ambiental es fundamental. La búsqueda de información y los reclamos administrativos. Otra tarea que hay que hacer. Repartir pedidos de informe. Señor defensor del pueblo, aquí me están contaminando por tal cosa, por tal otra. Señor concejal, acá me están contaminando por tal cosa, tal otra. Hacer los oficios, mandarle nota, quedarme con la copia. Cuando yo vas a hacer la denuncia, le voy a presentar esa pilita de copia al fiscal y le voy a decir, señor fiscal, por favor, ándele un oficio al defensor del pueblo, al concejal, al consejo deliberante, al intendente, al secretario de Ambiente, al ministro de Ambiente, y pregúntele qué hizo con toda esta nota que yo presenté. Es impresionante cómo se mueve el aparato. Porque a un ministro de Ambiente que le llega un oficio de un fiscal preguntándole qué tarea le dio o qué trámite le dio a un pedido o a una denuncia que hizo un funcionario administrativo, ponme la barba en remojo, porque si no hicieron nada, pueden ser acusados por el delito de complicidad o de encubrimiento. Me preguntan si se puede exigir al Estado que haga él el informe de impacto ambiental, porque, por supuesto, sospecha de que la empresa que presenta un informe de impacto ambiental no lo haga adecuadamente. Yo no sé si acá en Provincia de Buenos Aires tenemos esa posibilidad de exigir al Estado, pero la respuesta a eso te lo diría de la siguiente manera, y pensando bien. El Estado tiene la obligación de controlar ese informe de impacto ambiental que tiene la empresa. Y si vos le detectaste una falla, que sos un ciudadano de a pie, mucha más responsabilidad tiene un funcionario público que está en un área que corresponde que lo lea bien. Entonces, detrás de cada delito ambiental, siempre hay un funcionario público corrupto. Y no estoy hablando de cobrar coimas. Estoy hablando de la negligencia al momento de leer esos expedientes, donde a veces la excusa de la velocidad y la cantidad de trabajo hace que se firmen al voleo. Me dicen que me apure y me voy a apurar. Pasemos. Recogen informes en la web, es una casa obvia. Parte de una denuncia. La parte de una denuncia son las que ven ahí. 7. Pasemos a la otra. Este PowerPoint va a estar al alcance de cualquiera que lo quiera pedir. No va a ser gratuito, vamos a cobrar unos dólares, pero no, por supuesto que es gratuito, y a los que nos están viendo por internet también se los podemos mandar por correo electrónico si dejan ahí en el SharePrint la dirección de correo electrónico. Parte de la denuncia, esa es la presentación. Oigan, pongan todos los datos, teléfono, correo electrónico, no le tengan miedo, no se pongan paranoicos, no pongan en el teléfono. Mire, el teléfono que yo puse al comienzo es el mío. No los van a matar con llamadas perniciosas, ni obscenas, ni cosas por el estilo. Tranquilos. Hagan y pongan los datos. ¿Saben por qué? Porque el juez le puede mandar el patrullero de la DIGEDROP o de la División Droga a buscarlo a la puerta de su casa para notificarle que tiene que ir a ratificar una denuncia. Porque el juez es amigo del contaminador. Olvídense, pongan los datos. No tengan miedo, porque la notificación les va a llegar por correo electrónico. Si ustedes ponen únicamente el domicilio, es probable que el juez haga una jugada como esa. Le mande la policía a la puerta de su casa. Y ¿saben qué? Conozco un caso de una vecina que fue citada, fue la DIGEDROP, cerró la esquina, cerró la otra, apareció el patrullero, la subieron a la vecina, al asiento de atrás, rejas mediante, la llevaron a la comisaría para notificarle que el juez la estaba citando a ratificar una denuncia. El barrio entero dijo, una narcotraficante, doña Luisa. Olvídense, pongan los datos. Pasemos al resto. Motivo o objeto. Acá se las dejo para leer después. Acá estoy hablando de un caso de contaminación de un feedlot. ¿Cómo contamina un feedlot? Con sus deyecciones, ¿a dónde van a parar sus deyecciones? Y con el alimento que justamente se lleva al aire porque son montañas que no están tapadas. Entonces, este fue un caso de Tucumán que trasladó, como el feedlot estaba muy cerca del límite, hubo interjurisdiccionalidad y fue un delito federal.
Qué lindo, qué panzada se van a hacer. Pasemos a la siguiente. Fíjense que este motivo o objeto no tiene adjetivo, no estamos insultando a nadie, no estamos agraviando a nadie. Siguiendo el consejo que nos da Graciela, el adjetivo lo único que hace es provocar una posición en contra del que denuncia. Los fiscales y los jueces tienen prevenciones cada vez que lean acto. Y si leen una denuncia que tiene insultos, agravios o adjetivos fuertes, lo primero que hacen es un tirabomba. Entonces, seamos objetivos en nuestra reacción. Ya el mismo, y en la sola circunstancia de decirle al juez que las deyecciones están contaminando la napa freática del agua, le va a preguntar al agua, cuando llegue el juez a su casa, se va a preguntar, bueno, seguimos comprando el agua en tubo. Prueba. Acá metemos toda la prueba. Toda la prueba. Testimonio. Cuidado. Prueba testimonial. ¿Qué hago? Primero, cuando me doy con el caso, ¿hay algún testigo? Siempre hay alguien furioso por lo que me pasó. Che, ¿no te molesta si te grabo y me contás qué pasó? Lo graban con el teléfono. ¿Por qué? Porque hay muchos testigos que después les da miedo ir a tribunales, no quieren prestar testimonio. Cuando ustedes vayan a hacer la denuncia, un pendrive, y ahí le ponen la prueba testimonial. Hay muchos vecinos que son comprados. No ha pasado. En donde justamente dicen, viene la empresa y dice, bueno, mira, te pago la casa que vos querías. O cambiate de domicilio y no te va a pasar nada, yo te compro. Y cuando vos no citas al testigo, no. Claro, no hubo una filmación. No, él me preguntó, pero yo no le dije nada así. Y es una palabra contra el denunciante, contra el testigo. ¿Qué hay que hacer? Lo firmás, testigo. Lo trae y le decía delante del fiscal o delante del juez, ¿usted dijo lo que está en la filmación? Y ya la historia cambia. Porque un testigo presta declaración testimonial bajo juramento y tiene la obligación de decir verdad. Si no, va preso. ¿Vos podés hacer la filmación? ¿Tenés que decirle que va a ser testimonial? No es así, vos le preguntás, che, ¿estás molesto por esto que te está pasando? Sí. ¿No tenés problema que te grabe? Sí. ¿Cómo no? Grabame y te cuento cómo fue. Así lo tengo yo como un antecedente. Sí, grabame y te pongo cómo fue. Tuc, apretá, grabar, cómo fue el hecho, contame cómo fue. Fotografía, filmaciones. Ojo, siempre poner el nombre y apellido de la persona que filmó, el lugar donde filmó, la hora que filmó, para poder fijar las circunstancias de hecho que reconstruyan después lo que ocurrió. Porque después vamos a poder ofrecer, como parte de la prueba, por ejemplo, la constitución del tribunal en el lugar del hecho, y que sea a la misma hora, que sea a la misma circunstancia, no vaya a ser que el juez quiera ir el día en que no se aplican los agrotóxicos. Distintas pruebas, la documental, ¿se acuerdan la documental? Llevarle todas las copias, todo lo que sea informes que la da, por ejemplo, en este caso nos dio la Secretaría de Ambiente de Ganadería de la provincia de Tucumán, cuáles eran los requisitos que se establecían para el FILDOT. Pasemos a la otra. Las direcciones de internet son maravillosas porque todos hacen propaganda de quién es el dueño del FILDOT o quién es el gerente del FILDOT porque buscan inversión. No tienen que mandar un informe a personas jurídicas para sacarle la información. No tienen que mandar un pedido de informe a la FIP para preguntarle quién es el dueño del FILDOT. Internet. Mire, acá está la cara. Y pone la cara de aviso. Otra cosa importante, las exhortaciones que muchas veces los defensores del pueblo. Hay exhortaciones en los defensores del pueblo en materia de contaminación ambiental que son maravillosas y que las autoridades políticas nunca le dan pena. Esas son una prueba importante. Después, informes de todo tipo, de organizaciones no gubernamentales, de universidades. Cada vez que ustedes hablan de estos temas que son fuertes en la conciencia académica, y acá sí de los diagnósticos, es importante acumularlo como prueba en el contenido de la denuncia. Prueba informativa, inspección ocular, ya lo hemos visto, avancemos. Derecho, lo que le expliqué de la ley 24051, fíjense que también pongo, a los efectos de la imputación, debo señalar que no se ha cumplido con los requisitos del artículo 25.675, artículo 11, que exige que toda obra o actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente a alguno de sus componentes o afectar la calidad de la vida de la población en forma significativa,
estará sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Imputados, ya hemos hablado de los imputados, seguimos. ¿Quién es el responsable? Fíjense lo que dice el artículo 57, ¿no? Cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores gerentes síndicos. Miren los síndicos, ¿no? ¿Dónde está? Yo una vez abrí una causa penal y le imputé a un síndico, un contador público, se me vino el colegio de contadores públicos encima, porque yo le imputé a un síndico que había aprobado un balance donde daba una ganancia fabulosa en base al no tratamiento de los residuos. Bueno, nada, se salvó el síndico. Miembro del Consejo Administradores, mandario y representante. Sigo. Petitorio, y acá estamos llegando al final, ahí pongo las peticiones finales. Hay dos cartelitos ahí que hablan cuidado con las pericias. Tienen que ver con que no aconsejo pedir pericias en la denuncia ni en las querellas. Es fundamental que la pericia sea motivada por el juez o por el fiscal. ¿Por qué? Porque la pericia presenta un conflicto con la ley y con el decreto. Muchas veces la gran discusión es, para que haya delito, ¿tengo que estar en el decreto 831 que establece niveles topes? No, no necesariamente. Si ustedes tienen una contaminación por petróleo, me basta para probar el delito la fotografía, los testimonios de que lo que cayó al agua es petróleo. Yo necesito tener un informe de que lo que cayó al agua es la sustancia prevista en el decreto 831, inciso tanto de agua salada. No. Entonces, yo no aconsejo pedir pericias. En contra de la voluntad de todos los ambientalistas, especialmente los científicos del área, que no pertenecen al derecho y no entienden que la prueba de un delito no es una prueba, es un conjunto de pruebas donde la pericia puede ser un instrumento, pero no es imprescindible. Nunca poner ni aceptar que un punto de la pericia sea para establecer el impacto sobre las personas, sobre el ambiente. Muchas veces nos dicen, bueno, el punto de la pericia es cuál fue el impacto en la salud de la gente del barrio. Venga, ¿por qué? Si es un delito de peligro, me opongo a ese punto de pericia. El impacto tiene que ver sobre el impacto que provocó en la flora del lugar el arroyo contaminado. ¿Por qué? El impacto es cómo están los pececitos del arroyo que está contaminado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir a probar el impacto en la salud humana del agrotóxico? No me opongo a esa pericia porque es contraria a lo que los abogados llamamos el tipo penal. Cuidado con la pericia. No yo, sino la gente que nos está viendo que está medio harta. Yo no sé si queda ahí. Pero, ¿qué normas nos obligan? Convenciones internacionales. Y me voy al anteúltimo cuadrito. Sigamos una cosa más. La acción penal contra los delitos al medio ambiente es la única barrera efectiva para protegerlo. Los demás son esfuerzos importantes pero aislados, chocando contra la corrupción de un sistema administrativo que es cómplice de los que contaminan, privilegiando el rédito económico y una falsa paz social, apoyado en brindar fuentes de trabajo a cualquier precio, incluso la salud de las generaciones futuras. ¿Qué vamos a hacer? Los dos últimos cuadritos, uno con el Papa Francisco, tuve 4 oportunidades, la última antes de la Laudato Si, una encíclica maravillosa, y pasamos al otro, que es el de, gracias por la paciencia, muchas gracias.